Ayer hemos estado viendo lo que era la elaboración de los informes penitenciarios y un poco planteábamos la necesidad absoluta de conocer no solamente cómo se redactan, sino la urgencia de presentar a tiempo estos documentos, porque se van a convertir, como seguramente me han venido escuchando durante toda la edición de ayer, esta terminología que es el escudo legal de nuestro trabajo. Es aquel que nos va a blindar el trabajo que nosotros desarrollemos. De lo contrario, definitivamente nos vamos a ver involucrados en algún tipo de situación que puede acarrear responsabilidad no solamente a nivel administrativo, sino inclusive penal. Entonces vamos a hacer un breve resumen me encantaría hacer no sé si hay la opción, Marcelo, de abrir los micrófonos a los colegas para que hagan una lluvia de ideas y no quedarme solamente en el hecho de ser yo el que esté transmitiendo esto, sino me gustaría hacer como un recojo de saberes previos a partir de lo que hemos dicho ayer por parte de los colegas, por favor. Bueno, para no retrasarnos, en todo caso, vamos a, como decía, hacer un breve resumen de la introducción de ayer y nos enfocábamos básicamente en que estos cursos de capacitación son buenos considerando el grado de seguridad dinámica que debemos implementar cada uno de nosotros dentro de nuestro trabajo, ¿no? Esto a la luz de las nuevas normativas internacionales, porque el servidor penitenciario no solamente debe ser un simple vigilante de penales, de prisiones, sino el servidor penitenciario debe ser un servidor activo que participe dentro de la dinámica con miras, obviamente, a la consecución, al logro del objetivo consagrado en nuestra constitución política, que es el objetivo resocializador del privado de la libertad. En este marco de acción, definitivamente tenemos que tener en cuenta de que la documentación es hecha, es parte de nuestro trabajo. O sea, no solamente debemos caer en la rutina de asistir y estar, sino tenemos que ser parte activa de el trabajo de encodificar la información, porque esto nos va a prevenir una serie de situaciones. Decíamos ayer, hablábamos de que los muros, las concertinas, no necesariamente, sobre todo en nuestra realidad penitenciaria, que la principal característica es el hacinamiento, no necesariamente nos van a prevenir los riesgos. Los riesgos los tenemos que prevenir nosotros. ¿Y cuál es esta prevención de riesgos? La comunicación. Si bien es cierto, en nuestro trabajo diario usamos la Motorola como medio de comunicación activa e instantánea, nosotros también tenemos que usar la documentación como parte de este desarrollo laboral durante nuestra jornada de servicio. Entonces habíamos visto, no sé si sigue Marcelo compartiendo el PPT, que los objetivos de esta capacitación es identificar los documentos penitenciarios y aplicar la redacción técnica, diferenciando, obviamente, cuáles son este tipo de situaciones en las que nos podemos ver inmersos dentro de nuestra función laboral, ¿no? En qué momento tenemos que comunicar una ocurrencia, qué entendemos por novedad, qué cosa es una incidencia y también tenemos que elaborar informes profesionales. Eh, Identificar los documentos penitenciarios, por ejemplo, básicamente la labor del servidor penitenciario que realiza el trabajo en un pabellón, el informe de uso cotidiano, de uso diario, de uso en su servicio va a ser el informe, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que dar cuenta a su superior. Hablábamos ayer un poco también de las escalas, ¿no? De las líneas de comunicación internas en la organización del INPE y hablábamos de la escala ascendente. Y decíamos esto que es la comunicación que se origina en los niveles inferiores y se proyecta hacia los niveles superiores. Y aquí es donde está incluido el informe. El informe en el que se va a dar cuenta de estas palabras que estábamos refiriendo anteriormente, que son la incidencia o la ocurrencia de servicio. Debemos plasmar, debemos dejar esa costumbre de simplemente dar cuenta de manera oral y finalmente pretender de que a partir de nuestra comunicación verbal se tomen acciones. Para efectos de la legalidad,
dentro de lo que significa un proceso administrativo, corresponde que haya una evidencia, y esta evidencia va a ser el documento que origina una serie de actos o de acciones a efectos de neutralizar o a efectos de atender una necesidad que se haya presentado. Entonces, obviamente, no basta con dar la pauta o advertir o la advertencia verbal, sino tenemos que plasmarlo en un documento, porque este documento, vuelvo a repetir, va a servir de prueba para que cuando las autoridades de alguna manera pidan la retroalimentación a la acción que se ejecutó, entonces podamos mostrar la evidencia de todo esto, porque este informe elevado a nuestro superior inmediato evidentemente va a tener o va a demandar una acción. Nuestro superior inmediato tendrá a su vez que elevarlo a su superior inmediato. Y este superior inmediato, vamos a decir, si el técnico de pabellón se lo eleva al alcaide de servicio, el alcaide de servicio se lo elevará al jefe de división de seguridad. Y el jefe de división de seguridad tendrá que asumir el cargo y dentro de los plazos que contempla el reglamento del Código de Ejecución Penal, que son 15 días para hacer la investigación de la ocurrencia y determinar o calificar si es procedente para que ese hecho comunicado por el técnico del pabellón pase a un nivel superior, en este caso que sería el Consejo Técnico Penitenciario, para que en sesión de consejo resuelva la situación que se presentó a partir del documento que originó el técnico del pabellón por una ocurrencia de servicio en la que se ve involucrado uno o más internos y que pueden lindar con la atribución de una falta disciplinaria, ya sea grave o leve, ¿no? El Código de Ejecución Penal y su reglamento básicamente contempla no solamente el procedimiento o el proceso que se debe desarrollar dentro del ámbito penitenciario, sino además contempla las faltas que se les atribuyen. Tenemos un artículo ahí que define claramente cuáles son las faltas en las que puede estar inmerso un interno, y obviamente la gravedad de estas faltas va a representar también la contraparte que va a ser la sanción a imponer. Y esto obviamente va en el futuro va a significar de alguna manera un detrimento en el proceso de readaptabilidad del interno, de resocialización del interno, porque el interno, al ser evaluado o sancionado por el Consejo Técnico Penitenciario, esto va a ir a su legajo personal y va a ser motivo de información de los documentos de conducta que forman parte o integran todo lo que son las evaluaciones semestrales. Ustedes saben que los internos tienen evaluaciones semestrales, lo cual de alguna manera va a permitir que el interno tenga una progresión en su tratamiento, o lo contrario, que sería una regresión, contar con sanciones impuestas por el Consejo Técnico Penitenciario en justo cumplimiento de la normatividad en base al informe que presentó el técnico de servicio y de la investigación que haga el jefe de seguridad, va a condicionar de alguna manera el régimen en el que este interno va a ir conviviendo dentro del penal, ¿no? Ya hablamos del régimen de etapa A, etapa B o etapa C. Entonces, ¿qué implicancia tiene? Que cuando un interno quiere armar beneficio, obviamente, si tiene sanciones, el Consejo Técnico simplemente no va a proponer un beneficio que un interno quiera presentar ante el juez, ya sea por liberación condicional o ya sea por pena cumplida. Ahora que a partir de febrero sacaron un documento, el Congreso, en que las penas mayores de 5 años y por ciertos delitos tienen que pasar por el control judicial. Entonces, si un interno tiene sanción, evidentemente la calificación, de acuerdo al informe jurídico que se emita, va a ser improcedente, porque hay evidencia de que todavía no está apto para reincorporarse a la sociedad. Entonces, ¿esto qué hace? Que el interno permanezca más tiempo dentro de la cárcel. La idea no es esa. La idea no es que el interno permanezca más tiempo en la cárcel, obviamente, pero la idea sí es enseñarle al interno que tiene que cumplir las disposiciones
y exhibir una conducta en el que realmente se demuestre como un ser que se está adaptando al cumplimiento de normas. Entonces, he ahí la gran responsabilidad que tenemos nosotros. Y como decía, tenemos que dejar de lado un poco la desidia institucional por la creencia que tenemos a veces de que nuestros documentos no cuentan. Nuestros documentos sí cuentan. La presentación de un documento para hacer el descargo de alguna situación en la que se nos pretenda involucrar, porque nosotros dimos la comunicación a tiempo. Las acciones que se tomaron a partir de ahí ya no serán nuestra responsabilidad, pero sí nosotros estaremos en la razón de decir, yo comuniqué y aquí está mi evidencia, que va a ser el documento que esta tarde estamos tratando de aprender. A mí me gustaría, no sé si en el transcurso de la comunicación, para evitar hacer esos silencios, si pueden ir lanzando algún tipo de inquietud que tengan respecto a la redacción. El día de ayer nos pidió un colega que le enseñemos un modelo de informe. Hemos traído hoy día unos modelos que vamos a tratar de poner ahí, todavía no, pero me gustaría porque en realidad creo de que esta clase, más que ser una o la inquietud desde lo poco o mucho que puedo yo entender a partir de la norma general, voy a tratar de resolver las dudas, pero necesito no solamente que estén presentes en el equipo y que físicamente estén deambulando y haciendo otras cosas. Lo que necesito es que haya, por lo menos en estos 45 minutos que vamos a tener todavía, que haya esa interacción para podernos comunicar, para yo saber hacia dónde tengo que dirigir efectivamente. Yo honestamente les digo, cuando en el penal llega alguna madre, alguna hermana y dice, ¿y cómo hago la solicitud? Pero la solicitud la debe ser el interno, la respuesta, ¿no? Es que él no sabe. Me pregunto yo, después de 5, 7, 2, un año de estar recluido, un interno no aprendió a hacer una solicitud dentro de un establecimiento penitenciario. O sea, realmente este interno está en condiciones de salir y reincorporarse a la sociedad cuando no ha tenido ni siquiera ese mínimo interés de aprender a hacer un documento que de alguna manera va a ser la primera llave en la que él va a empezar a reclamar su derecho a ser libre. Entonces, cuánto más nosotros tenemos que empezar a ver como servidores la responsabilidad que tenemos de empezar a escribir, de empezar a conocer, como dice el tema de hoy, elaborar nuestros informes penitenciarios, porque no olvidemos de que el servidor penitenciario, al cumplir el rol resocializador dentro de un establecimiento, lo que está es convirtiéndose en modelo para el interno. Entonces, obviamente, si yo no escribo, si yo no leo, entonces poco o nada voy a poder exhibir ante la otra persona que se supone que debe aprender a corregir las conductas que vulneran derechos dentro de la sociedad. Entonces, ahí quiero hacer un llamado a la conciencia, vamos a decir así, de la responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad es que nosotros, vuelvo a repetir, somos modelos de los internos. Entonces, tratemos de ser modelos del bien, ¿no? Para que finalmente sepamos de que, por lo menos en lo que fue nuestra parte como servidores penitenciarios, hemos tratado de hacer las cosas correctamente. Ya va a quedar a disposición del interno y su libre albedrío lo que él haga una vez que salga de los establecimientos penitenciarios. Estimado Flavio, Sí, disculpa la interrupción. Hay un colega César Sedano que desea hacer una consulta. A ver, al colega César Sedano tiene los privilegios. bueno, sí, a ver, abre el Que micrófono active para... su micro, por favor. Escucha, Adelante, adelante. escucha, digo, Sí, sí se escucha. con los señores, señor licenciado, buenas tardes también. Hay un tema que, no, por lo menos algo rutinario. A veces estamos dos técnicos de un pabellón y sucede que durante
durante el día hay eventos deportivos, culturales, y nos solicita, por decir el alcalde, que cubramos uno de nosotros la seguridad en el patio principal. Y solamente se recibe una orden verbal y lo único que uno se atiene en ese momento es escribir en el cuaderno de ocurrencia que uno de nosotros hemos ido a cubrir el evento. ¿Qué sucede? Y si sucede una muerte o una fuga en ese lapso que uno ha ido a cubrir en el patio principal, digamos, y solamente uno ha puesto en la ocurrencia, en el cuaderno de ocurrencia que ha ido a cubrir, ¿qué percepción tiene usted sobre eso? ¿O qué sería el respaldo digamos, legal o a través de ese escrito que se ha hecho? ¿Será suficiente? Entiendo que ¿Podría el, ser- acarrear entiendo que hacia el nosotros? servidor que va a apoyar o a cubrir el patio principal es un servidor del área de seguridad externa, ¿o no? Sedano, ¿estás ahí? Aló. Bueno, en la medida que nos puedas seguir respondiendo para poder contextualizar bien el caso, te agradeceré, ¿no? Pero si cierras tu micro y no podemos o no me puedes responder a las preguntas que haga porque yo bajo ese supuesto no puedo responder. O sea, si bien es cierto, pintas una situación en que nos mandan, pero ¿dónde estás? O sea, ¿cuál es tu posición de servicio dentro de ese rol? ¿O eres un servidor que ya terminó el servicio y debería haber sido a su casa y lo dejan apoyando? Necesito saber cuál es el contexto en el que me estás hablando para poder de alguna manera tratar de dar algún tipo de información. ¿Sí? Disculpe, se había desactivado solo el micro. Ah, ok. No, estamos hablando de un servicio durante el periodo de 24 horas, o sea, en pleno servicio. A Estás en veces tu hay eventos servicio. culturales ¿Estás en tu servicio asignado a qué puesto? al pabellón, seguridad del pabellón. ¿Estás Y a asignado a veces, esto por necesidad de personal, se necesita cubrir en el patio. Uno va al patio y cubre el evento, bueno, con otros colegas de externa también, ¿no? Pero un ejemplo, si sucedería una muerte, una fuga en ese lapso en que yo, ¿Dónde? digamos, estoy cubriendo, ¿Dónde? ¿En el patio o en no, tu en pabellón? el pabellón, pues, en el pabellón. Claro, o sea, tú También, sales a cubrir, tú sales a cumplir una disposición verbal de tu jefe inmediato. Y mientras ocurrió una fuga o un deceso en tu pabellón. solamente se escribe que en un cuaderno de ocurrencia que fui a cubrir el puesto en el patio, digamos, ese lapso. Y realmente repercutiría un problema hacia mi persona, digamos, por ejemplo, Es que lo que ocurre tienes que legalmente. tener en cuenta, esto no es necesariamente una respuesta que se tenga que dar desde el punto de vista del curso, pero sí te podría decir de que un servidor que releva una población penitenciaria y se hace cargo de un pabellón, su responsabilidad es las 24 horas del día. Si tu jefe te dice que vayas a apoyar al patio, o sea, definitivamente estás dejando de lado y nosotros como servidores públicos tenemos el derecho y la atribución de no cumplir órdenes que contravengan de alguna manera la normativa, ¿no? Si hay una orden verbal de un jefe, pero está contraviniendo la normativa, porque la norma dice de que nosotros asumimos la responsabilidad de un pabellón, de una población penitenciaria. Entonces, dicho, voy a poner un ejemplo para tratar de graficarte. Si a ti te mandan como personal de seguridad externa a un establecimiento o interna a un establecimiento penitenciario y luego recibes la disposición, porque evidentemente uno de los mayores problemas que tiene el INPE es la falta de personal. Te mandan a cubrir y ojo con lo que digo, no digo una diligencia hospitalaria, sino una custodia hospitalaria, porque diligencia es cuando sacas al interno para alguna consulta y retorna, pero una custodia hospitalaria ya significa el relevo que se está haciendo continuo en un hospital de un privado de la libertad, que puede estar ahí un día, 2 días, 3 días.
de ocurrir algo en el establecimiento penitenciario, incluso te podrías ver involucrado dentro de una investigación. ¿Por qué? Porque te van a sumar el hecho de que tus funciones estaban como personal de seguridad del establecimiento penitenciario. Eso es lo que a ti te han asignado con una resolución. Si tú vas a decir, sí, pero yo fui a cumplir esto, pero te van a decir si era tu función hacer la custodia hospitalaria. Recuerda que la norma dice que la función de la custodia hospitalaria es de los efectivos policiales, para lo cual nuestros jefes deben diligenciar la documentación para que ellos se hagan cargo. Ahora, el INPE también a través del Grupo de Operaciones Especiales también asume esas funciones. Entonces, si es que la policía no responde al documento, también tendría que diligenciársele al jefe del Grupo de Operaciones Especiales. En ese sentido, tenemos que tener la claridad, o sea, no basta, tenemos aquí que aplicar este dicho que dice, las buenas intenciones no bastan, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una situación en el patio y que se necesita apoyo, pero tiene que pesar más tu responsabilidad. A ti te han entregado una población penitenciaria que el día de mañana tienes que relevar. Si tú luego regresas y va a haber esta novedad, obviamente lo primero que te van a decir es que debiste priorizar. Entonces tú tienes que decirle y darle cuenta a tu jefe, ¿no? Voy a priorizar la responsabilidad que me han dado mediante el encargo de un pabellón para cubrir el servicio de 24 por 48 horas. Las actividades extras, en caso que no haya personal, en todo caso tendrán que simplemente suspenderse. Pero lo importante es aquí la realidad que existe de custodiar el establecimiento, la población que vive en el establecimiento penitenciario y en el pabellón que se me ha asignado. Conforme, Evidentemente, esto lo tendrías que decir si es que lo dices por escrito para que no se vea como, porque a veces obviamente no se toma de buena gana cuando uno tiene la capacidad de poder expresar las situaciones ante nuestros jefes, ¿no? Tengamos en cuenta que nosotros normalmente somos formados en instrucción y en formación, valga la redundancia. En el CNE nos forman docentes y nos forman instructores. Los instructores nos enseñan a obedecer, pero los docentes nos informan, nos enseñan a pensar para que en el marco y conocimiento de la ley podamos también tomar decisiones, porque al final las consecuencias de esas decisiones van a ser asumidas por nosotros. Entonces, no solamente es por eso justamente es que las reglas mínimas del tratamiento al delincuente consideran que los penales no deben estar en manos ni de militares ni de policías, porque aquí en el Instituto Nacional Penitenciario las dudas no se deben cumplir sin dudas ni murmuraciones. En el Instituto Nacional Penitenciario se deben cumplir de acuerdo a la normatividad vigente y conociendo, siendo conscientes de las consecuencias que van a traer cada acto o cada decisión que nosotros adoptemos. Si la consulta de Rufo es orientada un poco al tema, está bien, podemos escucharla, pero no quiero que hagamos disertación de temas propiamente que van ya un poco hacia lo que es el desempeño laboral, ¿no? Estamos viendo un poco sobre el respaldo legal que significa hacer una documentación a tiempo. A ver, Rufo, te escuchamos. Eh, Vamos a continuar entonces. Hablábamos un poco de la base normativa también el día de ayer, ¿no? La directiva número 04 del año 2008, y decíamos que también que fue aprobada mediante la resolución presidencial 096. Esta directiva habla básicamente de los aspectos formales, de los aspectos de forma, los logos, la forma en que nos dirigimos también hacia nuestros superiores en la documentación que hacemos. Tenemos que tener en cuenta también todo aquello que nos indica el Reglamento General de Seguridad Penitenciaria. Eh, Nosotros, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es tratar de leer. Esa es la primera recomendación. O sea, si quieres escribir, lo primero que tienes que hacer es leer. Sobre, no, a ver.
está como cuando dicen queremos cambiar la Constitución, pero no saben realmente qué es lo que dice la Constitución ni qué puntos específicamente se quiere cambiar de la Constitución. Entonces, si yo quiero hablar o dar cuenta de algún tipo de situación que está ocurriendo dentro del penal, tengo que tener la claridad y el conocimiento de qué dice la norma para a partir de eso poder expresar en mi documentación en qué medida esta situación que se presenta o esta orden que me han dado desdice a la normatividad y pone en riesgo de alguna manera, porque evidentemente todos a veces se nos puede pasar y en el momento de la coloquialidad, de la acción misma, podemos pretender o disponer a hacer alguna situación que realmente no debería darse, ¿no? Entonces tenemos que tener la capacidad de poder dar cuenta mediante un documento y esto definitivamente no solamente nos va a servir a nosotros, sino va a servir también para que nuestro superior o nuestro compañero tenga cuenta clara de que lo que él pretendía hacer es algo que está reñido contra la normatividad que nos está, que está vigente, ¿no? Dentro de nuestro trabajo institucional. Decíamos que los documentos penitenciarios son el oficio, el memorándum, la solicitud. Un oficio, ¿cuándo se emite un oficio? Un oficio normalmente es un documento de carácter administrativo, ¿no? Y puede ser dentro de la misma institución, entre áreas, o puede ser también para hacer alguna comunicación externa, ¿no? Tiene algunas características especiales, obviamente. Por ejemplo, en el caso de que el INPE le mande un documento al juzgado o a la fiscalía, ya no consigna el logo del INPE, que es normalmente el escudo del INPE, que normalmente se pone dentro del encabezado en los documentos. Al ser un documento que va a una institución externa al mismo INPE, ya no va ese escudo, sino ya iría el escudo peruano. Entonces, hay alguna formalidad que siempre se tiene que conocer para poderla consignar. Obviamente, como digo, nosotros por lo general no solemos hacer este tipo de documentación. Son documentos mayormente en el caso de un establecimiento penitenciario que va a emitir propiamente el director del establecimiento penitenciario. Ascendente y descendente. Entonces, el memorando ven la línea descendente, es la comunicación que se genera de un nivel superior hacia un nivel inferior de la organización. Ahí tenemos el memorándum. Por lo general es emitido por un jefe inmediato o por el jefe superior del establecimiento, el director, para efectos de que se dé cumplimiento de algún tipo de disposición o prohibición que se esté haciendo o que quiera evidenciar, ¿no? O que quiera alertar al grueso de nuestros servidores. Esto definitivamente va a ayudar mucho, porque también es una forma en que el emisor de un memorándum va a poder sostener de que él sí comunicó, porque a veces pecamos todos de decir, es que yo no sabía, ojo con esto, el desconocimiento, o entre comillas, desconocimiento, no nos exime de responsabilidad, porque es nuestra obligación en el cumplimiento de nuestro trabajo conocer las normas. Definitivamente no sirve para nada el decir yo no sabía. Esto es evidentemente más que una ignorancia, es una nesciencia, ¿no? Esa es una palabra que deberían tomarla. La nesciencia es ignorar, por llamarlo con una palabra familiar, ignorar algo que estamos obligados a conocer. Si yo soy un servidor penitenciario, entonces estoy obligado a conocer la normativa penitenciaria, porque es a partir de ahí, es el marco de referencia jurisprudencial que nos va a permitir a nosotros efectivamente desarrollar una labor de manera justa y aplicada y apegada a las normas. Pero si no conozco la norma, entonces yo estoy siendo un nesciente.
que es muy diferente a ignorar, ¿no? Yo puedo ignorar, por ejemplo, cómo se opera una persona, ¿no? Porque no es mi campo de acción, no me desarrollo en él, yo no soy un médico. Entonces puedo ignorar esos aspectos y no está mal, pero ignorar aspectos que tienen que ver con mi labor penitenciaria, siendo que soy un servidor que se desempeña dentro del ámbito penitenciario, entonces ahí sí hay una desidia por parte nuestra. Y como les decía, para poder redactar un buen documento tenemos que conocer la normatividad para que a la luz de la realidad podamos contrastar esa realidad que se nos presenta con la normatividad y ver en qué momento entra en conflicto, porque no basta con simplemente agarrar y decir, ocurrió tal cosa, sino es mucho más enriquecedor y es potestad de ustedes al elaborar un documento que digan, ¿no? El interno tal se encontraba haciendo eso, o vamos a decir, el interno se encontraba en posesión de una sustancia blanquecina de aproximadamente tal, lo cual está tipificado como un delito según lo especificado en el artículo 128, en el artículo 28 del código, del reglamento del Código Penitenciario, inciso A. Entonces, si tú estás dando ese tipo de información, de alguna manera tú ya estás poniendo también los controles para que la autoridad superior se restrinja o por lo menos tenga un parámetro sobre el cual ya debe actuar y tu documento no va a caer en un vacío legal, tu documento no va a caer no va a ser descartado porque tú estás dando una información objetiva y de acuerdo a la norma, no es un supuesto, tú ya lo estás inclusive, vamos a decirlo así, hasta calificando al consignar la norma y la persona que lo lea se va a dar cuenta que aquel que ha hecho este documento es una persona que sabe no solamente de documentación, sino que además conoce la norma y cuáles son los ilícitos que de alguna manera están contemplados en este reglamento. Eh, Vamos a continuar con esto, con esta diapositiva que tenemos ahí y decimos del oficio, los documentos penitenciarios son el oficio que ya les decía de que son básicamente un documento orientado hacia la parte administrativa. El memorándum, que va en línea descendente y normalmente de un superior a un subordinado. Una solicitud, la solicitud sí es un documento más horizontal, no es un documento que a veces, claro, también lo presentamos, inclusive cuando queremos solicitar vacaciones, es el documento que tenemos que plasmar. El acta. El acta es cuando hacemos una incautación, por ejemplo, ¿no? Por señalar un instrumento de uso que se nos puede ser más familiar. El acta tiene que considerar una serie de informaciones y por lo general tiene que también asegurarse la validez de la presentación con la firma de algún testigo que haya estado presente. El parte diario, que es el documento obviamente que redactan culminando cada servicio y en el que se va a mantener, a buscar toda la información. Cuando alguien quiere saber qué es lo que ocurrió hace 2 meses, 6 meses, 3 meses, recurren al parte diario para ver si existe ahí consignada la ocurrencia y cómo se redactó. Entonces, definitivamente, este es un documento que va a servir como parámetro para cuando se haga una investigación, porque más allá de que pueda existir un informe, que haya el oficio, el parte diario va a servir como la estructura medular de las ocurrencias de todo un día de servicio y es a partir de ahí, o sea, ¿por qué? Porque se puede presumir que el informe o el oficio fueron elaborados luego, pero no fueron incorporados en el parte diario que está conteniendo la información estricta de las ocurrencias que se dieron ese día. Entonces, por volver al ejemplo que nos estaba planteando el colega, por ejemplo, el parte diario simple y sencillamente no consignó ahí en su estructura, en su desarrollo, no consignó de que el colega del pabellón 5 fue requerido por el alcaide para que preste apoyo en la actividad que se iba a desarrollar en el patio para custodiar a los internos.
que debería ser una ocurrencia de servicio y que debería estar consignada en el parte diario. Pero como se ve como que es algo de poca importancia, no se consigna. Pero esta ocurrencia de haber sido consignada en ese parte diario, de alguna manera estaría respaldando el por qué el servidor ahí hizo, entre comillas, abandono de puesto. Ahí estaría. Pero obviamente al no estar contenida ahí, entonces el servidor no va a tener tampoco el respaldo, ¿no? El informe de novedad, el informe de incidencia y el informe técnico son parte también de los documentos penitenciarios. Hablábamos también de los principios documentarios y decíamos básicamente 8 principios. Estos 8 principios lo que buscan es darle claridad al documento, hacerlo célere, que se escriba con coherencia, como nos explicaba bien ayer nuestro colega también, ahí por el chat. Deben ser concisos. Concisos no significa solamente que sean breves, sino que tratemos de utilizar las palabras que permitan graficar la comunicación de manera más fuerte, más contundente. No tenemos que olvidar también la parte de la cortesía al momento de elaborar un documento. A veces uno por la rapidez no respetamos estas formalidades que también son del buen decir y del, como decía también, y es parte del respeto que nos exige nuestro código de ética como servidores penitenciarios. Hablábamos de la precisión de los términos. No es lo mismo abrir que irrumpir. No es lo mismo puerta que esclusa. Eh, entonces tenemos que siempre que escribamos tratar de escoger el término que realmente, vuelvo a repetir, nos permita graficar la información que estamos tratando de dar y contextualizar los hechos, ¿no? En nuestro documento, dicho de otras palabras, va a ser como una fotografía de lo que ocurrió y que va a quedar ahí. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad definitiva de poder dar todos los elementos que puedan representar la realidad en la cual nosotros hemos podido atestiguar los hechos. Recuerdo que en algún momento, frente a un cuestionamiento de asuntos internos, ante la pregunta, ¿usted recuerda esto? La respuesta fue, por decirlo de alguna manera olímpica, me remito a lo que está escrito estrictamente en el documento. O sea, esa claridad para poder decir, no tengo nada más que decir, porque lo que he dicho en su momento lo he dicho bien y ha quedado registrado en ese documento. Entonces, creo que la idea es que todos nosotros podamos tener esa seguridad de que nuestra documentación está lo suficientemente bien hecha como para saber de que ahí se contiene todo aquello que la autoridad, sea del INPE o sea externa, quiera saber. Está escrito. Yo comuniqué las cosas a tiempo y está escrito. No tengo nada más que decir. Recuerden que con el tiempo, porque los documentos no saltan al día siguiente. Muchos documentos a veces inclusive podrían hacernos estar inmersos en algún proceso luego de que hayan pasado 2 años, 3 años. Y para ese tiempo la memoria ya no va a ser la misma como fue en el momento que ocurrieron los hechos y que a tiempo redactamos el documento. Ese es el punto clave en el cual ustedes se tienen que motivar para hacer sus documentos, sabiendo, vuelvo a repetir, que ese documento va a ser el escudo legal que vamos a necesitar en caso lleguemos en algún momento a vernos inmersos en una situación de investigación. Vemos también la parte de que deben ser formales y deben ser simples, ¿no? Simples en el sentido básico de que este documento no tiene que estar lleno de cuestiones barrocas ni hacerlo muy como si fuera orientado hacia un público necesariamente superior en el sentido de los elementos jurídicos de pronto que podríamos llamar. Tenemos que hacerlos lo más fácil, que el contenido de la comunicación que queremos expresar que sea tan digerible que lo podría entender hasta nuestro vecino, por decirlo de algún modo, ¿no?
Luego, a pesar de que he venido diciendo, las líneas de comunicación interna en la organización son ascendente. Ascendente es la comunicación que se origina en los niveles inferiores y se proyecta sobre los niveles superiores. Básicamente aquí vamos a tener lo que es el oficio y el informe cuando a mí, y la solicitud. Cuando a mí me piden algún tipo de documento o algún tipo de información, voy a redactar un informe. Entonces, eso normalmente se lo hacemos a un superior jerárquico que nos está solicitando ese tipo de información. La comunicación descendente es la comunicación que se genera de un nivel superior hacia un nivel inferior de la organización. Y la horizontal es la coordinación entre órganos y o personal de igual jerarquía en la organización y en cumplimiento de las funciones asignadas. Aquí podría ser un memorándum o un oficio también. A ver, vamos a ver el informe, el documento mediante el cual se comunica al jefe o autoridad inmediata superior algún asunto encomendado que se presenta en forma imprevista. Este debe ser nuestra garantía constante. Nosotros tendremos que dar cuenta constante. Probablemente llegue un momento en que nos califiquen de aburridos, ¿no? O de fastidiosos. Pero lo que ocurre de que un informe, evidentemente, ¿qué va a hacer? Cuando uno emite un informe, la persona al cual se lo estamos dirigiendo va a sentir la necesidad de tener que tramitar ese documento o responderlo. ¿Por qué? Porque ya tú le estás trasladando la información que está dentro de tu campo de acción. Entonces, si es que no se toman acciones sobre lo que tú ya has comunicado, la responsabilidad va a salir de ti. La responsabilidad ya se la estás trasladando al superior al cual le estás emitiendo ese documento. Entonces, obviamente, una persona que recibe ese documento y que no, lejos de ponderar esa buena actitud del servidor, le resulte más bien un fastidio, por supuesto que nos va a atribuir ese tipo de etiqueta como que somos unos fastidiosos. ¿Por qué? Porque lo estamos sacando de su zona de confort y de alguna manera estamos demandando a que tome acciones sobre la realidad que se le está comunicando. En un escenario, digamos, donde se diligencien informes con información que realmente sea apreciable, vamos a empezar a generar la dinámica de lo que es un servicio de seguridad. Entonces vamos a empezar a girar, a hacer el punto de quiebre que como servidores sabemos que se necesita en el INPE para dejar esa rutina que a veces nos condena a ser meros espectadores de la realidad que se da en los establecimientos penitenciarios. ¿Por qué? Porque en el informe lo que vamos a hacer es no solamente mostrarme hechos, sino de pronto analizarlos y hasta compararlos y presentar los antecedentes. Entonces, si yo, en base a una situación que se presenta, además traigo a colación algo que ya sucedió y qué es lo que originó, entonces yo en función de esto puedo mandar también, inclusive, recomendar algún tipo de situación para evitar de que se vuelva a repetir la figura. Entonces, es como que de lo que ocurrió, nosotros no hemos aprendido la lección y esa no es la idea. La idea es de que sepamos. Vuelvo a repetir, no caigamos en la situación en la que empecemos a frustrarnos. O sea, claro, el docente nos dijo que hagamos esto, pero al final no pasó nada. Entonces podemos empezar a frustrarnos porque creemos que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, otra cosa es la práctica. Pero vuelvo a repetir, tenemos que tener tolerancia a la frustración porque tu actitud no va a depender de la actitud de la otra persona. Tú tienes que empezar a cimentarte y a fundarte sobre lo que realmente estamos llamados a hacer. Si la otra persona, si el superior no lo está haciendo, esa va a ser su responsabilidad. Tú ya vas a estar blindado legalmente en base a la documentación que has hecho. Y esa va a ser tu mayor satisfacción cuando sientas que definitivamente ya, a pesar de que tú avisaste, no se tomaron acciones, pero no es como decimos en el sistema penitenciario, pero aquí está mi documento y no fue por echarme grasa, sino porque, si bien es cierto, no está en mi ámbito de competencia ir más allá, pero lo comuniqué y usted que sí podía ir más allá no hizo nada, ahora seguramente va a tener que asumir las consecuencias de esa inacción.
Entonces vemos que los informes son importantes porque sustentan decisiones, investigaciones, acciones de seguridad y de responsabilidad funcional. Tenemos que hay informes diarios, informes técnicos, fue algo que también vimos hoy, así que lo vamos a ir viendo un poquito más rápido porque veo que nos está ganando la hora y probablemente vamos a quedarnos en lo mismo de ayer y no es la idea. El informe diario, como ven ahí, es un documento en el cual se comunica al jefe o autoridad pertinente sobre un hecho en forma clara y concisa. Puede ser diario, semanal, quincenal o mensual de las circunstancias del caso. Y el informe técnico ya es un documento más elaborado en el cual se da cuenta al jefe o autoridad pertinente sobre hechos señalando antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones. Esto ya obviamente nos va a poner un paso más adelante en la simple dinámica de ser meros espectadores de la realidad dentro de un establecimiento penitenciario. Cuando hablamos de del informe técnico y decimos que contiene un antecedente, esto es como hacer, vamos a mirarlo. Yo soy comunicador social por mi primera carrera, entonces esto es como hacer un reportaje, lo voy a presentar así, ¿no? Cuando un periodista va a hacer un reportaje, lo primero que elabora dentro de su estructura para presentar la información es el pasado, el presente y el futuro, el antecedente, el presente, sus implicancias en el presente y cómo se proyecta esta ocurrencia hacia el futuro. Es lo mismo que nosotros vamos a poner en práctica al momento de elaborar un informe. Tenemos que ver cuáles son los antecedentes. Probablemente, por ejemplo, volviendo a la manifestación verbal que hizo el compañero Sedano, contándonos esta situación que se puede haber presentado o que se podría presentar, ¿cuál sería el antecedente, el informe técnico? Efectivamente, contar una breve historia, ¿no? Que él llegó al penal, fue asignado a tal pabellón, se le ha asignado la responsabilidad de esto, luego recibió una disposición verbal del jefe para que se apersone, entonces tiene que poner los antecedentes eh, de manera exacta a lo que se requiere, pero también aquí viene una recomendación, o sea, no tenemos que esperar a que haya ocurrido algo. La probabilidad es de que siempre tenemos o inmediatamente ocurrió la acción, considerando la inmediatez de la comunicación, o en todo caso dar cuenta para que exista un precedente en caso de, vuelvo a repetir, si nosotros nos acostumbramos a hacer esto, entonces siempre vamos a estar como premuniéndonos de algún tipo de situación en que nos podamos ver complicados. Entonces, tenemos que considerar este antecedente. Por ejemplo, si el colega lo suben al, este, al patio para que apoye, efectivamente, como él dijo, bueno, lo pongo en mi cuaderno de ocurrencia. Está bien, es una seña, es un dato, es una información, pero no puede ser que el colega diga cuando regrese o en la noche o mañana cuando me vaya y haga mi cuaderno, ahí lo voy a consignar. Porque probablemente hasta se olvide. Si no pasó nada, se olvida y ya no lo consigna. Pero tiene que tener la capacidad de poder poner la información a tiempo. Entonces, decíamos de que tiene que el informe técnico contener el antecedente, el análisis, examinar minuciosamente los hechos en base a los antecedentes, argumentos, pruebas, cargos o descargos y disposiciones legales, las conclusiones y las recomendaciones. Siempre tenemos que, como decía, esto ya es un paso más allá de lo que significa la labor del servidor penitenciario, porque ya nos está demandando un tipo de preparación más profesional, técnica, pero más profesional en el sentido de que si nos acostumbramos a hacerlo una vez, vamos a empezar a marcar la pauta de nuestro trabajo diario, porque como que vamos a agarrar costumbre. Dicen que el hombre es un animal de costumbre, ¿no? El hombre como ser humano. Entonces, básicamente lo que tenemos que es empezar a salir de nuestra rutina y tratar de dar ese paso que a veces nos limita porque sabemos de que rompiendo esa barrera es que vamos a empezar de alguna manera a mejorar. Y con esto vamos a mejorar también nuestra labor como servidores del INPI.
Las partes del informe técnico sería, obviamente, en el encabezado, va el brevete, la denominación, el número correlativo, los años, la sigla. Esta información obviamente va a ser compartida por el PPT y me gustaría que lo tengan para que puedan aprovecharlo. Si hay alguna duda sobre estas partes, nos las preguntan, pero no es no creo que difiera mucho de algún informe que ustedes puedan haber hecho ya, ¿no? El cuerpo es en la parte donde contiene la narración ordenada y cronológica del asunto que se desee comunicar a la superioridad. Hay un formato en el periodismo que se llama la crónica. Y la crónica, la principal característica es el orden cronológico en el que se cuentan los hechos, ¿no? En que se narran los hechos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a consignar, a redactar. Básicamente porque esto nos va a permitir tener un orden de ideas, presentar un documento limpio, presentar un documento ordenado, si efectivamente empezamos a decir las cosas cronológicas y no como las recordamos, porque ahí es donde a veces viene un poco la invalidez del documento cuando se confronta con que existe de alguna manera una contradicción entre una cosa que dijo, una cosa ha hecho, ¿no? Por decir, si viéndonos el caso de que si se murió un interno, o sea, si el interno se murió a las 3 o él se dio cuenta a las 3, o sea, no puede asegurar, lo que tiene que decir es que hizo un hallazgo del cuerpo del interno al promediar las 3 de la tarde, pero él no sabe a qué hora falleció. Entonces no podría decir que el interno se murió a las 3, ¿no? Porque de pronto puede decir en algún momento de que él lo vio caminando como a las 2:40, 2:30, y cuando viene el médico de legista resulta que puede analizar y ver que el cadáver tiene 6 horas de fallecido, o sea, de las 3 de la tarde fueron 6 horas atrás. Entonces, definitivamente no tendría una lógica el haber tratado de poner ese tipo de información, simple y sencillamente porque de repente escuchó que otro interno dijo, no sé qué le pasó técnico, se murió, pero estaba bien porque hemos estado jugando parqué hace 20 minutos. Entonces, asume la información como tal, pero no obstante, no es una información que él tenga verdadera evidencia ni que haya comprobado, simplemente está dándole validez a la información con la cual lo están nutriendo, pero puede existir, como digo, algún tipo de comprobación que va a descartar el dicho, y esto obviamente lo que va a hacer es descalificar absolutamente el informe que está pretendiendo presentar o que presentó. Hablábamos, y esta parte sí es muy, muy importante que ustedes se lo aprendan y lo tengan presentes, porque hablábamos de las preguntas interrogativas. Siempre en nuestra vida estas preguntas interrogativas, hacérnoslas nos va a permitir de alguna manera ubicarnos tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió? ¿Quién participó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde fue? Son preguntas básicas que nos van a permitir de alguna manera también poder presentar un documento eh, bastante válido, ¿no? Con información bastante válida. También nos sirve, obviamente, dentro de lo que va a ser el método de redacción. Siempre cuando ustedes, por ejemplo, si ven un periódico y ven la parte de las noticias, en la parte siempre se suele poner arriba de la nota de desarrollo un textito, incluso que empieza con una letra capital. Normalmente en ese texto que se le llama el gorro de la noticia, ocurre que empiezan con las palabras interrogativas, dando respuesta a esto, porque podría basarse en ese mismo gorro, en la misma lectura del gorro, como para saber ya lo que se va a desarrollar, porque te está diciendo eh, un asalto el día martes 18, donde participaron 2 extranjeros, quienes, tomando el ejemplo del asalto ayer en la iglesia La Merced, acá en Lima, donde asaltaron a un cambista, eh, haciendo disparos dentro de la iglesia. La policía lo cercó y finalmente fue atrapado uno de los delincuentes. O sea, con la consignación de esta información dentro del gorro, como que ya te da una idea probablemente de qué
de qué va a ser el desarrollo de la noticia. Entonces es importante poder consignar para que esto permita la comprensión rápida y fácil, ¿no? El utilizar estas preguntas va a permitir dentro de nuestro documento la comprensión o la incorporación de todos los elementos necesarios a fin de que nos puedan dar la idea clara de qué es lo que se está tratando de comunicar. Esto es importante porque nos va a permitir de alguna manera dejar la parte subjetiva que se puede creer. Muchas veces en el sistema penitenciario se cree de que a veces uno tiene algún tipo de animadversión con algún interno, con algún colega. Y creo que no es así fundamentalmente. Lo que ocurre es de que dar cuenta y comunicar sobre la conducta de una o tal persona no caen necesariamente en el hecho de que sea mi amigo o no me caiga bien. Por eso tenemos que cuidar cuando redactemos, escribir básicamente en tercera persona con un lenguaje formal y obviamente, como dije antes, con un orden cronológico y datos verificables. También un poco lo que habíamos visto ahí con el fallecimiento del interno. Debemos evitar estos errores frecuentes que son las opiniones personales, la omisión de datos, el lenguaje coloquial, la falta de cronología y las conclusiones sin sustento. En esta parte, por ejemplo, cuando dice se encontró droga, o sea, falta el detalle técnico, básicamente, ¿por qué? Porque lo importante sería hacer esto, ¿no? Describir la cantidad. En primer lugar, nosotros no somos, por lo menos creo que la mayoría de los servidores no somos expertos o peritos para saber qué cosa fue, qué cosa es o no es droga, ¿no? Entonces es mejor tratar de configurar en el texto una redacción correcta del hallazgo que se ha hecho. Entonces, esto significa, por ejemplo, describir la cantidad, la presentación, el color, la ubicación, las circunstancias, los responsables y probablemente indicar de que se presume que se estaría tratando de sustancias psicoactivas o sustancias eh, tipo droga, ¿no? También acá tenemos, por ejemplo, cuando tratamos de hacer un hallazgo de celulares, no ponernos en contra de un celular, sino esta información que ayer hablábamos un poco más en detalle, incluso yo les decía de que un compañero por lo general tenía la costumbre de fotocopiar el chip, cosa que siempre quedará la información inmersa ahí, impresa en todo caso, y no hubiera opción a que ese chip sea intercambiado. El hallazgo de sustancias, dice, debe describirse en base, peso aproximado, color, olor, cantidad y lugar de hallazgo. En el caso de la requisa, durante la revisión se encuentran 4 celulares. Este es un caso, ¿no? A ver, durante una revisión se encuentran 4 celulares ocultos en la celda. Elaborar un informe completo. En primer lugar, ¿a quién le pertenece a esa celda? Creo que a ver, en base a las preguntas interrogativas tendríamos la opción de poder redactar o dar ideas de cómo redactaríamos más o menos ese documento. Si hay alguna participación de ustedes, para mí sería genial. Cuando hago este tipo de preguntas es porque definitivamente lo que quiero es buscar la evidencia de que hay alguien al otro lado de la pantalla. Entonces, esa es una técnica que siempre debemos nosotros tratar de ver y tener en cuenta. O sea, siempre tenemos que tratar de ver la evidencia. Les voy a dejar estos casos aquí para que ustedes de alguna manera vayan, bueno, tengan opción de hacer práctica de cómo redactarían un informe en estas situaciones, ¿no? Entonces, les decía, estaba hablando de las evidencias y decía de que hay una cadena de evidencias, conservar los objetos, las fotografías, bueno, es poco real hablar de fotografías en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Sobre todo si estamos en la primera línea frente al pabellón, frente a los barrotes.
Pero obviamente si nosotros damos cuenta a tiempo, podría ser de que nuestro superior sí pueda venir con algún tipo de celular autorizado y oficial para efectos de tomar las fotografías de la situación que se está presentando, ya sea el deterioro o muestra o evidencia del maltrato que puede haber sufrido el interno por algún otro interno, o los destrozos que pueda haber generado de repente a nivel de la infraestructura. Entonces esto va a ser como la cadena de evidencias que nosotros debemos saber custodiar y conservar. Y también incluye las actas y los registros que van a sustentar nuestro informe. En cuanto a la responsabilidad funcional, decíamos que la documentación penitenciaria constituye el respaldo legal y administrativo. Eh, siempre. Siempre. Yo hoy día en realidad también trataba de decir aquí, disculparme, aunque no cabe igual. Eh, Obviamente mi demora fue porque no estaba mi jefe inmediata y el director se encontraba en una reunión en la sede central, entonces no tenía quien me pueda firmar la papeleta y yo quería dejar la evidencia de que estoy saliendo y no estoy haciendo abandono de trabajo. Entonces tenemos que ser conscientes de que siempre es parte de nuestra responsabilidad cuidar y dejar la evidencia que de alguna manera nos puede hacer el respaldo y no simplemente como, claro, o sea, cualquiera podría haber sido, pero tuviese sido, sí, ya saben, sí, ya saben, pero prefiero dejar mi evidencia para luego no verme en alguna situación complicada, ¿no? Eh, este, como les decía, les dejé algunos casitos y parte de aquí es el taller aplicativo en el que deberían redactar un informe sobre la requisa, fuga, la agresión, el celular, el motín o la emergencia. Utilizando esas palabras, podrían tratar de hacer un texto. En la exposición anterior a este taller, a que estamos dando desde ayer, hubieron servidores que me escribieron por el mail, Simbra, ¿no? O sea, fueron muy hábiles en el sentido de tratar de buscar el contacto a efectos de exponer de repente algún tipo de inquietud un poco más reservada, ¿no? Agradezco mucho la participación de sus colegas y esto nos permitió responder e inclusive saqué de ahí un caso para poder aplicar en lo que es las normas, la evaluación que entiendo que les van a hacer. Entonces, si alguno de ustedes tiene esa inquietud, yo no tengo ningún problema en responderles en tanto me las hagan llegar. Esta lista de verificación es como que hacer un checklist de aquellas cosas que se supone que están integrando la documentación o la información que nosotros estamos dando, ¿no? O sea, ver si fue cronológico lo que estoy contando y no decir de que lo que ocurrió en la mañana ponerlo en la noche, ¿no? O decir yo me encontraba haciendo mi ronda de seguridad nocturna y me di cuenta o me acordé de que en la mañana, o sea, como que ya empiezas a confundir la lectura, ¿no? Ya si no hay una correlación en el tiempo, si no hay una cronología, evidentemente el entendimiento del documento se va a hacer más difícil. Las evidencias y si se identificó a los internos y si se llegó a consignar la hora y el lugar, eso es importante. Voy a, antes de culminar ya esta parte de la exposición, voy a pedirle a Marcelo que nos ponga, por favor, el señor Villar que nos ponga, por favor, los ejemplos de los documentos que tengo. O sea, algo podríamos tratar de revisar o pueden servir de pronto como parte del compartir que le hacen de estos PPTs a los colegas, ¿no? Recuerden esto siempre, la calidad documental y la presentación a tiempo de nuestros documentos va a fortalecer la seguridad penitenciaria y la toma de decisiones y evidentemente va a funcionar como un escudo legal de nuestra persona. Entonces, bueno, con esto hemos concluido y básicamente yo quedo a la expectativa de si hay alguna pregunta y si no, simplemente damos por terminada ya la capacitación que corresponde al día de hoy. Gracias, gracias, mi estimado Flavio Moscol Flores, por esta brillante exposición. Como el día de ayer, a ver si algunos colegas pueden levantar la mano para hacer sus preguntas o en todo caso en el chat. Aunque en el chat ya veo algunas preguntas, estimado Flavio, puedes leerlos también. Hay como unas 4 o 5 preguntas. A ver.
voy a empezar, los últimos serán los primeros, dice, ¿no? Ajá. Sí, claro, Jesús, nos dices que un aporte importante es cocinar la fecha y hora. Sí, hablábamos un poco el hecho de responder a las preguntas interrogativas y cuando dice where o dónde y cuándo, que es parte de las preguntas, esto marca la pauta porque si no definitivamente no tiene un asidero real, no tendríamos forma de comprender, podríamos pretender que en realidad se trata de un documento que no tiene mayor importancia, si es que el documento no está situado con estos aportes que tú efectivamente nos haces, el hecho de consignar la fecha es necesario. La hora de los hechos, siempre tratar de precisar la hora y si no, por lo menos tratar de decir alrededor de las 10, las 11. Ahora mismo, si yo tuviera que decir algo, le diría, creo que estamos alrededor de las 4:15 de la tarde, porque más o menos tratando de ver el tiempo que tenemos de exposición, el tiempo que iniciamos, calculo que es el tiempo que debe haber transcurrido. Sí, claro, sí, sí. O sea, definitivamente, siempre que tengamos que sostener mentiras, no va a haber forma de que podamos recordar, pero lo que realmente pasó es algo que siempre se va a quedar impregnado en nuestra mente. Entonces, ya es responsabilidad de quien quiere variar información, porque al final de cuentas, puede tener problemas en que él mismo se complique, ¿no? Dicen que las mentiras tienen patas cortas, entonces ya depende de cada quien. En el sentido de esta capacitación es tratar de informar a través de la documentación oficial las ocurrencias que realmente deben o pueden haber ocurrido e informarlas en ese sentido a la superioridad bajo el escenario de efectivamente responder a la realidad y bajo las preguntas interrogativas que habíamos mostrado, ¿no? Nos pregunta Luis, si se encuentra un celular en una caleta en espacio común de un ambiente donde viven solo dos internos, ¿se sancionaría a los dos internos? Esta va a ser eh, una decisión evidentemente del Consejo Técnico Penitenciario, no es una respuesta que yo deba dar acá, eh, pero evidentemente si el espacio es común y solamente viven ahí dos internos, la jefatura de seguridad va a tener que hacer la investigación, ¿no? Hacer el desarrollo de sus sistemas de comunicación e inteligencia a efectos porque probablemente eso no sea más que una seña, una evidencia de algo que eh, está de una realidad mayor dentro de ese pabellón. Probablemente ahí inclusive puede ser puesto por otro interno. Entonces ahí ya va a corresponder de que, repito, la Jefatura de Seguridad haga una investigación responsable y esto la eleve a partir del documento que hizo el técnico de servicio, le eleve al Consejo Técnico para que el Consejo Técnico, en su mejor entender, proceda a la resolución de este caso. Una manifestación puede ser una evidencia, es una evidencia, una manifestación, por supuesto, porque son los dichos de un interno. Por eso también tenemos que respetar de cuando el interno se niega a firmar algún tipo de documentación o cuando el interno manifiesta su derecho a ser asistido por un abogado para poder dar su manifestación. Porque como evidencia, obviamente, si no se respeta esto, lo que va a hacer es traerse abajo. Las evidencias lo que muchas veces van a constituirse en, en reforzar la documentación o la información que damos y por ende la actuación que se hace, o también lo que va a hacer es constituirse al revés, ¿no? En contra, más bien nuestra, y finalmente hasta nos va a atribuir responsabilidad si es que es una evidencia que realmente se puede traer abajo un proceso, la legitimidad del proceso que se ha desarrollado. ¿Quién tiene que formular el informe si somos más de uno de los que intervinimos? Realmente yo te haría esa pregunta a ti para ver si ha habido algún tipo de comprensión de la capacitación de hoy. Si yo estoy recibiendo esta capacitación y me estoy enterando de que tengo que aprender a escribir y hacer documentación, o sea, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Yo.
la responsabilidad es mía. Yo no sé qué van a hacer los demás, pero yo sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, yo lo único que voy a hacer es hacer uso de la documentación y el trámite interno institucional para poder tener una evidencia que me blinde ante algún tipo de situación. Creo que esa es básicamente la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué los documentos se ven después 1 o 2 años? ¿A qué se debe? No te podría decir. O sea, si los documentos se esconden y se sacan después de 2 años en el marco de algún tipo de situación especial que se quiera ver contra algún tipo de situación, lo cierto es de que en el reglamento del Código Penal, la documentación que corresponde a los internos, sobre todo cuando se comunican algún tipo de faltas disciplinarias, esto sí tiene plazo, ¿no? Y un hecho que ha ocurrido tiene una vigencia máxima de 9 meses o de 8 meses para poder ser resuelta. Es más, a partir de que ese documento llega al jefe de seguridad, el jefe de seguridad tiene 15 días para poder hacer la investigación y elevar el documento o el informe al, al presidente del Consejo Técnico Penitenciario. Por lo demás, tenemos claro de que la documentación se debe guardar en la administración pública hasta por un plazo de 5 años, porque siempre puede solicitarse, ¿no? Si en el parte diario lo reportan, si en el parte diario reportan al servidor como falto y está con descanso médico, se tendría que modificar el parte diario con fe de ratas. Es válido este procedimiento. Lo que pasa es que al momento de hacer el parte diario se supone que ese servidor debe haber dado cuenta. Y lo ideal es que ahí viene un poco este asunto, ¿no? Que puedes hacer la llamada telefónica y la recibió el alcaide y lo olvidó comunicar normalmente al secretario o secretaria que sea el que realice esta documentación. Entonces ahí como que no hay una evidencia real de que tú llamaste, ¿no? Entonces lo que podrías tratar de hacer es de repente enviar un correo electrónico al alcaide, al jefe de recursos humanos. Entonces ahí sí vas a tener una evidencia efectivamente de que tú comunicaste a tiempo dentro de las 3 horas de no haber asistido. Ahora que se haga un fe de ratas o no, realmente la asistencia, el control de asistencia la realiza el área de recursos humanos. El, el descanso médico es la justificación que vas a hacer ante el área de recursos humanos. Es bueno de que haya un encuentro en la información que tenga recursos humanos y que es la que va a comunicar a fin de mes para la planilla de pago y también el rol de servicio que se considere ahí. Pero como digo, o sea, esto va a depender de factores que evidentemente escapan un poco a lo que es el tema de esta capacitación, ¿no? Si ocurre una agresión con la consecuente muerte instantánea dentro de un pabellón, específicamente en el patio, pero el agente está de ronda dentro del pabellón y no está en el lugar preciso, está en el tercer piso, hay sanción para el agente. Mm, Hagan los documentos. El curso de la capacitación es hacer documentos. Yo no estoy resolviendo aquí las situaciones como si fuera un juez, ¿no? O estoy tratando de dar marcos predecibles, tampoco. Pero me gustaría de que esta pregunta sea enfocada en la medida en que, ¿qué hizo el agente cuando descubrió esta situación? ¿Cuál fue la actitud que tomó? ¿O simplemente quiere saber si fue sancionado o no sancionado? Aquí la pregunta es, si ocurre una agresión con la consecuente muerte instantánea dentro de un pabellón, específicamente en el patio, y la gente obviamente no es un ser omnipresente, no va a estar en todo, pero sí tiene que estar al tanto de todo. Entonces, ante esta situación, lo primero que tiene que hacer es efectivamente un informe y dar cuenta, porque esto va a acarrear una responsabilidad que va a ir más allá del pabellón. Esto va a escalar inclusive ante la fiscalía, a quien el director o el alcaide va a tener que dar cuenta inmediata, justamente para efectos de que se pueda deslindar responsabilidades, pero no en el sentido de que simple y sencillamente para echarnos grasa, como decimos en el argot penitenciario, sino para deslindar responsabilidades en el sentido de que asuma quién fue el responsable de cometer ese ilícito penal.
Pero vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer es un informe dando cuenta y diciendo cuál era, o sea, porque de no hacer un informe, ¿qué se puede creer? Que el técnico no estaba en su puesto de servicio, que el técnico se durmió, que el técnico fue cómplice o que propició ese tipo de situaciones. Entonces lo que corresponde es que haya un documento a tiempo que respalde realmente cuál fue tu posición y qué cosa era lo que tú estabas haciendo en ese momento de la ocurrencia. En una fuga producida en un penal, ¿recaería también responsabilidad con el alcaide de servicio o solo el personal responsable del pabellón? Bueno, vamos a evitar la respuesta a este tipo de preguntas porque no tiene nada que ver con el tema de la capacitación. El tema de la capacitación es el aprender a hacer la documentación penitenciaria. Esto de que quién es responsable o no quién es responsable, responsable vas a ser tú cuando no hagas un documento a tiempo. Eso es lo que tienes que tener en cuenta, eso es lo que te tienes que llevar hoy día como aprendizaje, que tenemos que aprender a hacer documentos y para hacer un documento necesito conocer la norma y para hacer una norma tengo que leer, tengo que informarme, tengo que leer el reglamento, el Código de Ejecución Penal y nuestro reglamento de seguridad que bebe de esta norma mayor que es el reglamento y el tubo del Código de Ejecución Penal. Nuestro reglamento no es una norma aislada, es un documento que nace a partir y hecha especialmente para nosotros, para los servidores penitenciarios. Y obviamente tenemos que conocer, tenemos que saber qué información es la que se contiene ahí, porque a partir de esta norma, de esta información, es que yo voy a elaborar mis documentos. El simple hecho de hacer un documento es lo que me va a permitir a mí estar blindado. No necesito tener esa inquietud. Es, por poner un ejemplo, muchas veces nosotros decimos, ¿qué nos irán a dar para Navidad? ¿Qué nos van a dar por el Día de la Madre? ¿Qué nos van a dar por el Día del Padre? No sabemos, tenemos esa inquietud, no sabemos qué va a pasar porque sabemos que no hemos hecho nada para también asegurarnos algún tipo de regalo en estas fechas especiales. Pero si sabemos que hemos hecho un trabajo comprometido y participado, evidentemente ya tenemos en nuestro horizonte que sí vamos a recibir algo. Lo mismo acá. Si yo aprendo a hacer un documento y a dar cuenta de las ocurrencias que ocurren en mi servicio de manera formal, clara, concisa, coherente, respetuosa, entonces yo voy a saber de que tengo la documentación necesaria, que tengo el respaldo legal necesario para poder efectivamente cumplir con para no hacerme más esta pregunta de quién va a ser la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo la forma de demostrar de que yo di cuenta a tiempo y que comuniqué a tiempo y ya lo que se hizo a partir de ahí, no lo sé, pero la responsabilidad ya no está en mí. Patti Silva nos dice, ¿hay alguna diferencia existente entre la elaboración de un informe sobre ocurrencias de servicio y la elaboración de un informe sobre un delito? ¿Un delito de quién? Patricia, si nos puedes aclarar por ejemplo, un delito podría ser el ingreso de un celular y que sea detectado en el área de revisión. O sea, entre la elaboración de un informe sobre una ocurrencia y la elaboración de un informe sobre un delito. Básicamente, tienes que consignar la información y estas preguntas interrogativas son las que te van a ayudar. Ahora, el informe sobre un delito como el que puse, por ejemplo, yo, eh, creo que deberías orientarlo a lo que es la encodificación de un informe técnico donde de alguna manera tengas tú que expresar la norma, invocar la norma para que se sepa hacia dónde o qué es lo que ha vulnerado. No se trata simplemente de una ocurrencia, sino ya ha vulnerado y ha incurrido en un ilícito penal y tú, con tu conocimiento de la norma, estás poniéndola eh, o consignándola dentro de tu como documentación. Esa creo que sería básicamente la principal diferencia, ¿no? Una cosa es una ocurrencia. La ocurrencia puede ser, por ejemplo, que yo que yo venía corriendo acá y hubo un desvío en la carretera, entonces ya eso fue una ocurrencia, pero una ocurrencia podría ser al revés, ¿no? Que hubo, o sea, venía y tuve un accidente y hubo algún tipo de persona ahí fallecida, ¿no? Entonces tenemos que considerar esto y no tomarlo tan a la ligera, sobre todo cuando se trata de delitos.
Creo que ya no hay más participación. Ya. Bueno, en todo caso hemos llegado al final, Marcelo.